Muchas gracias, Lau. Pues tengo también el gusto de dar continuidad a esta jornada, esta segunda jornada de nuestro congreso. Y bueno, pues con el doble gusto de tener la presencia del maestro Víctor Guijosa. Víctor, qué gusto poder saludarte por aquí. Creo que es una excelente oportunidad para que nos compartas todo tu conocimiento y estoy seguro que va a ser del gran interés de nuestros asistentes. De verdad, de corazón, muchas gracias por tu apoyo. Bienvenido. Al contrario, eh, te agradezco a ti y sobre todo, pues, el apoyo de Laura y bueno, finalmente, pues también la invitación obedece a esta imposibilidad de Mari Carmen, pero tiene un asunto que la impidió. Ella tenía muchas ganas, pero me pidió en virtud de que José Ángel, hemos hecho un trabajo juntos en este sentido ya de tiempo, ¿no? Y hemos tenido reflexiones también en torno a este tema y pues me dijo, Víctor, yo creo que tú, por favor, y pues yo encantado de estar ahí, de aquí, encantado de estar con ustedes, poderlos saludar y bueno, un poquito poder platicar y reflexionar sobre este tema que es siempre. Yo tengo ya mucho tiempo que asistí a estos eventos, incluso ha sido polémico, ¿no? Es un tema no acabado, es un tema en donde hay muchas posturas, muchos puntos de vista. Sin embargo, pues yo me voy a enfocar solo a un aspecto fundamental, ¿no? La investigación en el sentido de la formación de diseñadores, que es también un tema interesante, pero que si no delimitamos, pues nos podemos perder. Entonces, pues cuando ustedes me digan, yo puedo compartir. Sí, me Muchísimo. gustaría, muchas gracias. Me gustaría leer una breve semblanza para que posteriormente podamos ya dar inicio y compartir tu pantalla, Víctor. El maestro Víctor Guijosa Fragoso cuenta con estudios en negocios y mercadotecnia de productos, así como en gestión y administración del diseño. Realizó estudios doctorales en evaluación educativa y se ha especializado en diseño y rediseño de productos. Cuenta con experiencia como consultor y asesor en el área de marketing estratégico y gestión y administración de proyectos de diseño. Ha escrito distintos artículos e impartido ponencias a nivel nacional e internacional en las áreas de gestión y administración de proyectos de diseño, mercadotecnia de productos y educación del diseño. Actualmente es coordinador académico del área de gestión y administración en la Facultad de Diseño de la Universidad de Anáhuac. Es miembro del Comité de Honor del Diseño Latinoamericano, Universidad de Palermo, Argentina, y acreditador del Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño. Sin más preámbulo, Víctor, te cedemos pantalla y micrófonos. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Entonces voy a compartirles mi presentación. Creo que no, ¿verdad? Me parece que está cargando ya. No sé si la puedan ver ahí, si me confirmas. Mm, Igual si en el chat nos puede poner alguien de la audiencia si lo visualiza, a mí me aparece todavía una pantalla blanca. Bueno, a ver. Dice, aparece cargando, aparece en blanco, nos dicen también por acá. Todavía no se visualiza. Ahí está ya, ahora sí Ahí ya se ve. está. Correcto. Ujú. Bueno, vale. Bueno, pues gracias. Igual de nuevo, buenas tardes. Yo voy a hablar un poco sobre el desarrollo de habilidades de investigación en alumnos de diseño y en particular, déjame ver, en particular, bueno, estructuré esta presentación en los siguientes puntos. Bueno, pues como todo tema, considero que es importante primero entender de qué estamos hablando.
Por ello, bueno, pues el concepto y de una manera no profunda, empezar a hablar sobre qué se entiende por investigación, pero posteriormente irlo aterrizando hacia el ámbito educativo del diseño y en este sentido, pues entender un poco qué es investigar en diseño y las distintas denominaciones o posturas o tipos que pues de pronto encontramos. Por ello hablar de investigación en diseño y después pues ya todo este entorno enfocarlo en el entorno educativo y sobre todo pues mi experiencia en términos de investigación pues sí ha sido en el ámbito de un programa en una universidad en particular, pero también por mucho tiempo pues yo investigué. Entonces aquí la voy a enfocar a ese entorno, sobre todo en el entorno educativo, en un programa de diseño. Y pues ahí entonces es importante entender esta, esta relación entre diseñador e investigador y un poco aterrizando, por tanto, al perfil del diseñador y por último, pues estaría haciendo una reflexión. Entonces, bueno, investigación, ¿qué es? Bueno, ahora que leías mi semblanza, pues yo estuve recordando un poco mis antecedentes escolares. Yo en realidad no estudié de inicio diseño, posteriormente sí me formé en esta área, en el área más técnica del diseño, pero yo investigué, yo estudié sobre todo en las ciencias administrativas, negocios, administración, mercadotecnia, en estas ramas de las ciencias sociales. Entonces, para mí hablar de investigar o hacer investigación, pues no me resulta un tema ajeno, porque pues por supuesto yo estuve en una formación en donde pues de manera intrínseca sí aplicábamos pues estas técnicas, estas herramientas un poco más formales de investigación, porque inclusive en el área de ciencias sociales hay toda una metodología de investigación en ciencias sociales. Y pues yo me formé ahí en un ámbito donde pues sí te enseñan la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa, y la importancia de relacionar las dos. Entonces, pues es el ámbito de la apertura a las diversas herramientas o formas de investigar. Y pues en este sentido, en el ámbito de la investigación en ciencias sociales, aprendes que dependiendo el problema, es la metodología que tú vas a utilizar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, bueno, pues sí, de investigar puede implicar forzosamente en una postura rígida obtener nuevos conocimientos o innovar o llegar a una patente, ¿no? Pero no necesariamente. Por eso es muy importante entender el término investigación. De acuerdo, en términos de la ciencia, pues sí, es un aspecto muy duro de aplicar, ¿no? Y ahí sí el método científico, la hipótesis, la comprobación. Pero bueno, es ese ámbito. Luego de pronto yo veo que también en otros ámbitos pues, se quiere utilizar esta nomenclatura de hipótesis y validación, pero sí habría que, para mí sí es importante delimitar, sobre todo por el antecedente que yo tengo en mi formación y porque por mucho tiempo yo hice investigación formal, después pues sí ya me fui más a la investigación educativa, que fue la que me jaló más. Pero bueno, por eso es que yo empiezo con este concepto básico de qué podemos entender, por qué es importante como base lo que es investigación. Y bueno, pues un poco si empiezas a ver en libros, no importa en qué literatura, inclusive pues ya en el internet o en, no sé, inclusive ChatGPT y tal, pues sí vas a encontrar muchas definiciones, pero en definitivo, pues investigar es un proceso, ¿no? Sí, sistemático porque pues tienes que hacerlo de manera formal, que puede ser para obtener, pues por supuesto, nuevos conocimientos, que esa es la idea. Para comprender fenómenos también es importante entender que la investigación es relevante, pues para solucionar
para buscar respuestas. Y bueno, esto de buscar respuestas viene desde siglos atrás, ¿no? Esta cuestión de los mismos científicos del buscar respuestas, los porqués, y de ahí pues, no solo es que necesariamente implique generar nuevos conocimientos, sino también investigar es un término que puede implicar, pues, dar respuesta a algo, pero de una manera sistemática, de una manera formal, es decir, quizás te implique o no utilizar alguna técnica o alguna herramienta que pues te puede llevar a proponer o a solucionar. ¿De acuerdo? Y bueno, como yo les comentaba, pues sí es importante entender que depende el área en el que estés, depende el perfil de un alumno en el ámbito educativo, depende lo que se quiera, es que puede implicar muchas cosas el investigar. Cuando estamos hablando de investigar, pues no necesariamente nos debemos referir a la manera científica de investigar, ¿de acuerdo? Porque desde hace siglos el buscar respuestas implicó recopilar datos, recopilar información, sistematizar información para poder entender los fenómenos. Entonces, pues ya estamos entendiendo que investigar, pues tampoco es un aspecto que se relaciona con el personaje de la bata blanca, nada más, ¿no? También dependiendo el área, te va a implicar revisar información, es decir, buscar un antecedente, buscar qué existe. En ese sentido, pues sí es un proceso sistemático. Ya si nos queremos orientar, por ejemplo, al área de las áreas creativas, para mí el término, el concepto creativo, creatividad, es fundamental en esta presentación, porque tiene que ver mi postura con un ámbito educativo en donde la creatividad es fundamental, ¿no? Entonces, el coleccionar ya también te está implicando un proceso sistemático, es decir, un uso de la investigación, el coleccionar, el organizar y el hacer experimentos que no necesariamente científicos, ¿no? El experimentar, es decir, el jugar inclusive, ¿no? El qué pasa con esto, qué pasa con aquello, qué pasa si yo muevo aquí, qué pasa si cambio alguna situación. Y eso, pues desde diferentes perspectivas y dependiendo el área, pues también constituye un corpus que denominamos investigación. Por eso es que para mí sí es muy importante pues, partir de esta postura de comprensión del término investigación, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya yo lo puedo ir aterrizando un poco más al área de diseño, que pues es el asunto concreto en este tema, porque en definitiva, como ya les he dicho, pues dependiendo el área, ¿no? Yo he estado en el área de desarrollo de productos y sí quiero decirles que es totalmente diferente al ámbito del diseño, ¿no? Cuando se está hablando de generar nuevos productos, sí se está hablando de la utilización de herramientas, pues quizás un poco más duras, ¿no? Poco más sofisticadas, un poco más profundas y dependiendo también el tipo de diseño, de alternativa, de propuesta que quieras realizar. Entonces, pues yo aterrizaría al área de diseño de esta disciplina creativa y entonces pues son dos términos que yo uso en esta presentación. Disciplina, es decir, que no ciencia, disciplina, no, porque yo me acuerdo cuando estudiaba definían mi carrera de negocios, de administración como la ciencia, ¿no? Es la ciencia que estudia y de pronto otras posturas decían, pues no, es que no es ciencia. Y luego la empezaron a categorizar en las ciencias sociales. Pero también, por ejemplo, pues en el ámbito del diseño podemos definir, sería un tema, yo creo que no sé, complicado decir si el diseño corresponde a alguna ciencia, a las ciencias sociales, a las humanidades, pero sobre todo es una disciplina el diseño que tiene un antecedente pues renacentista, ¿no? Que tiene un antecedente de un por qué existe el diseño y que es un antecedente sobre todo de oficio, de técnica, que ya en su concepción más moderna
pues sí, ya se imparte en universidades, pero pues con esta postura de complementar más este ámbito. Pero bueno, en términos ya de una educación profesional, pues investigar sí es importante, considerando la definición de la que partimos, pues por varias eh, razones, ¿no? Primero, pues porque te permite crear soluciones viables, ¿no? Es decir, pues sí, llegar a propuestas considerando un costo de oportunidad menor. Yo creo que este es un aspecto muy importante en el ámbito del diseño. ¿Por qué investigar en diseño? Bueno, pues porque fundamentalmente en un contexto actual, en un contexto donde el diseño sí tiene una implicación social, es decir, un diseño finalmente debe ser realizado pues, para el uso, para la realización de la necesidad del ser humano, pues considerando esto, el costo de oportunidad sí debe ser menor. En términos ideales, pues debería de ser un costo de oportunidad mínimo, pero también hay que entender que en un contexto como en el que vivimos, hay restricciones y hay limitantes del mismo sistema. Yo pues tengo la experiencia de estar en el ámbito de desarrollo de productos y de pronto pues tú dices, bueno, yo puedo generar un producto pues que en realidad contribuya al medio ambiente, no contamine tanto, su costo de oportunidad sea menor, pero pues de pronto te dice el que invierte, pues no, porque si no, entonces ya no es negocio. Y te encuentras contra esta disyuntiva profesional, ¿no? Contra contra este dilema ético. Pero bueno, por eso es que yo planteo que pues la alternativa entonces es proponer soluciones viables considerando un costo de oportunidad mejor. Por eso es muy importante investigar en diseño y pues porque también en términos de desarrollo de un trabajo, pues te va permitiendo fundamentar tus propuestas, ¿no? Tus propuestas creativas. Te va a permitir también resolver problemas reales, pues en distintos contextos, porque si no entiendes el hecho, el fenómeno real, pues entonces, pues no entenderíamos que tu propuesta pueda tener implicaciones positivas. Por eso es importante, pues, el uso de procesos sistemáticos, ¿va? Entonces, pues, la idea es generar conocimientos, pero conocimientos en un ámbito más creativo, es decir, pues, que intenten mejorar procesos productivos, por ejemplo, disminuir costos en los procesos productivos, mejorar el uso de materiales para tener un menor impacto en el medio ambiente, pues para crear experiencias con diseños que pues contribuyan a la mayor satisfacción del ser humano. Entonces, en este sentido, pues el uso de alternativas sistemáticas pues se convierte en una alternativa pues para tener una garantía de que tu propuesta pues, va a lograr este fin, ¿de acuerdo? Entonces, claro, en ese sentido, el, 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 el proceso sistemático no solo te va a implicar pues simplemente diseñar, es decir, utilizar tu intuición, utilizar tu sentido común, sino también el utilizar te va a permitir reflexionar, quizás profunda o no profundamente, pero con un criterio creativo. ¿Por qué? Pues porque estamos en un ámbito de unas disciplinas en donde sí hay un dilema fundamental, que es el cuál es mi fin, ¿no? O investigo o diseño, en ese sentido, pues el criterio creativo siempre va a ser una restricción en el uso de procesos sistemáticos. Entonces sería como mi contexto. Y ya un poco más metiéndonos al tema, pues mi experiencia sí de pronto me llevó a ver que cuando se hablaba de investigación en el área de diseño, pues se hablaba de distintos tipos, ¿no? Y yo me acuerdo haber estado presente en debates
debates fuertes, debates polémicos, de haber leído papers inclusive de grandes, de grandes pues, diseñadores, en donde se discutían pues, muchos tipos de investigación, pero pues con muy rígidos, muy orientados hacia ciertos fines, y creo que eso es importante delimitar. En este sentido, bueno, pues la teoría es inmensa, ¿no? La teoría te puede hablar pues ampliamente y muy formalmente, inclusive en journals, sobre investigación para el diseño, por ejemplo. Pues es un tema que intenta fundamentar por qué es importante investigar en diseño, finalmente, que yo creo que ese debe ser el tema central, el por qué se debe investigar y no tanto si se debe utilizar tal o cual pues metodología o herramienta o técnica. Pues ¿por qué? Pues porque va a depender de tu objeto de estudio, va a depender de cómo lo vas a abordar, ¿no? Pero bueno, investigación para el diseño, podemos entenderlo así, grosso modo, como el proceso que se realiza, el proceso formal antes de diseñar, ¿no? Como, ok, yo voy a investigar para diseñar. Bueno, pues es importante entonces ya en términos actuales, pues antes de diseñar, pues empezar a indagar, es decir, ya estoy investigando. ¿De qué? Pues del fenómeno, para entenderlo, en fin. También podemos encontrar ya, pues, muchos desarrollos sobre investigación, sobre el diseño, es decir, esta investigación que estudia a la misma disciplina del diseño, y ahí, pues, también podemos encontrar literatura amplia sobre si el diseño es importante, sobre qué es el diseño, sobre todo, que creo que a la fecha pues, es un aspecto que todavía como que no logra tener consenso, sobre si tiene impacto, sobre si no tiene impacto, sobre si se debe implementar en tal o cual disciplina, sobre si debe ser transdisciplinar o multidisciplinar, en fin. Otro tipo también pues, puede ser el de investigación mediante diseño, es decir, podemos estar investigando mientras podemos estar diseñando. Y bueno, también se pueden conjugar todos estos tipos de, 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 de conceptualizaciones, ¿no? Pues como maneras de entender la investigación en diseño. Pero bueno, como no es el fin en esta charla, pues profundizar en estos temas ni enfatizar en uno, pues yo solo los quiero poner como aquí de manera puntual. Paso yo al siguiente punto, que es ya el concepto de investigar en un entorno educativo, ¿de acuerdo? Y pues yo reflexiono aquí, pues sobre todo respecto a considerando algunas preguntas. Por ejemplo, pues, ¿cómo se debe formar un diseñador? Yo recuerdo que pues, siempre se decía, el diseñador debe saber investigar, debe saber esto, debe saber lo otro, pero pues yo que vengo de un ámbito diferente, pues también he escuchado otros temas. El diseñador debe saber de matemáticas, el diseñador debe saber de costos, el diseñador debe saber argumentar, el diseñador debe saber de mercadotecnia, el diseñador debe saber de, de, de redacción, el diseñador debe saber pues de muchas cosas. Y pues de pronto cuando tú estás en un entorno educativo en donde te das cuenta que hay muchas restricciones y delimitantes, en donde se diseña un plan de estudios que también obedece a razones y a variables de contexto e institucionales, pues el crear un plan de estudios se convierte en todo, inclusive un arte, porque entonces dices, pues bueno, las tendencias actuales ahora hablan de, pues, formar en competencias, y entonces formar competencias para el ámbito laboral, porque las condiciones de los contextos, pues sí, pero pues en una restricción de un plan de estudios en donde deben encajar contenidos, pues de contexto de la propia institución y de la propia disciplina, pues resulta difícil poner
pues una serie de contenidos de diferentes ámbitos. En este sentido, pues puede resultar en un arte porque qué contenidos tú consideras deben estar en un plan de estudios de una licenciatura en diseño, cuando no tienes espacio pues para muchas cosas que tú quisieras, ¿no? Yo he estado leyendo actualmente estas nuevas pues necesidades o requerimientos en el ámbito de diseño que te dicen, no, pues es que el diseñador ahora debe ser autogestivo, debe saber más cuestiones de negocios, debe saber más de trabajo colaborativo. Dices, pues sí, son competencias importantes pues, para la misma vida, pero ¿cómo se debe formar un diseñador? Porque hay que entender que pues, un diseñador, su fin es diseñar. ¿No? Y esto a mí me quedó claro hace muchos años cuando yo buscaba trabajo y me decían, ok, ¿y tú qué sabes hacer? ¿No? Entonces, pues, ¿qué sabes hacer? Diseñar. Ok, pues entonces, pues centrémonos en el tema fundamental de que el diseñador, sobre todo, debe saber diseñar y diseñar en un sentido técnico creativo, proyectar. El diseñador debe de ser capaz de traducir información, ¿no? En objetos, digitales, cualquiera sea su especificidad, pero pues los contenidos, por tanto, deben estar orientados a eso. Entonces, de pronto, si tú quieres decir, bueno, pues sí, también es importante que investiguen, pues sí, se pone complicado porque, pues también para poder investigar y hacer una buena investigación, tú requieres de varios conocimientos previos. Y yo lo sé por mi propia formación. Cuando yo llegaba a técnicas muy sofisticadas de investigación, ya técnicas muy econométricas inclusive, pues decías, pues sí, pero es que primero tuviste que haber pasado por, pues no sé, por estos temas fundamentales de estadística básica o por estos temas de estudio del usuario. Entonces, pues inclusive hacer un reporte, inclusive redactar un buen reporte. Entonces dices, pues, pero no tengo espacio, ¿no? Entonces, pues no, centrémonos en el tema fundamental, y esa es una concepción personal de que un diseñador sobre todo debe ser formado para ser diseñador, quizás, ¿por qué no decirlo en el sentido renacentista, no en el sentido de saber diseñar, en un sentido de que el diseño se aprende haciendo? Y quizás también, como, como, como ya lo han, hay textos también que hablan de investigación en diseño, de que pues investigar, diseñar también te implica estar diseñando mientras diseñar mientras estás diseñando, entonces estás investigando ahí. Entonces eso es un aspecto fundamental en mi postura. Y bueno, de ahí entonces pues también es importante pues luego definir las competencias que vas a lograr en la formación de un diseñador. Sí, yo he argumentado que deben saber investigar entendiendo la definición primera que planteé, pero pues también es importante delimitar las competencias que debe lograr, ¿no? Y ahí no olvidar que estamos formando diseñadores, ¿de acuerdo? Después, pues también para mí es importante en este ámbito educativo, pues el cómo se debe diseñar y de ahí pues sí surge la necesidad de, sí, también establecer competencias que te lleven a saber diseñar con un sentido que te permita proponer soluciones con un costo de oportunidad o con costos sociales menores. ¿De acuerdo? Y bueno, hay mucha literatura ya. De pronto me metí a investigar cuáles serían las competencias fundamentales. Bueno, yo encontré muchísimas competencias, pero bueno, pues sí me llamó la atención que ya hay quien habla sobre competencias como la observación. Y yo decía, pues sí, efectivamente, observar es una competencia que un alumno de diseño pues sí debe tener, porque mucho de la observación te va a dar referentes visuales.
analizar, es decir, descomponer un elemento. Y estos aspectos son sumamente interesantes porque, por ejemplo, y ya esto es experiencia personal, yo de pronto con mis alumnos, cuando les pido que detecten un problema y luego lo dividan en en categorías de análisis de diseño, veo que tienen dificultades, ¿no? Entonces, bueno, es una matriz de atributos del diseño y ve qué problemáticas tiene cada atributo. Veo que les cuesta trabajo, ¿no? Entonces, creo que analizar, por ejemplo, el fenómeno, el hecho, el diseño es sumamente importante. Por eso, pues, yo sí coincido en que la observación, el análisis, y la interpretación de información de datos es muy importante, ¿no? También, pues, el plantear preguntas. Plantear preguntas, pues, que me puede llevar a plantearlas como hipótesis, quizás también es válido, pero la pregunta en esencia como tal creo que puede ser más significativa. Bueno, luego ya más propiamente en programas de diseño, yo encontré que hay quien plantea que las competencias fundamentales en la formación de un diseñador, pues es la búsqueda de información. Y por supuesto, esto es inevitable porque el mismo oficio de diseñar te implica buscar información, pero buscar información mientras diseñas, durante el proceso, yo creo que también es un aspecto que debemos entender. Buscar información también te implica, en diseño te implica buscar referentes, ¿no? Y hay disciplinas como el diseño gráfico que te piden hacer una colección de imágenes, pues para utilizarlas como referente. Bueno, también hay que entender, no en un sentido radical, que eso es búsqueda de información, es un proceso sistemático. Yo colecciono imágenes, yo a través de esas imágenes puedo interpretar tendencias, ¿no? Puedo saber cuáles son los atributos del diseño, si yo descompongo, si yo analizo, si yo hago una crítica de esos elementos, una crítica sistemática, pues estoy entendiendo que sí estoy investigando. Quizás no en el sentido de la ciencia, pero sí en el sentido de la definición de investigar. Y luego, claro, es un ámbito, un aspecto, yo diría que un tanto que se puede cuestionar, el que tengan un contenido en métodos y técnicas de investigación, porque es un algo muy complicado, ¿no? Yo lo encontré en algunos planes de estudio y decía métodos y técnicas de investigación, chispas, pero me va a llevar varias materias. Entonces, realmente un chico que estudia diseño y quiere aprender métodos y técnicas de investigación, pues yo en experiencia, me acuerdo que hice un par de investigaciones sobre por qué un alumno decide estudiar diseño y se contradice un poco, ¿no? Yo que doy materias de corte teórico práctico, por ejemplo, hacemos presupuestos, un tema es hacer presupuestos, de pronto pues se les dificultan operaciones básicas como calcular porcentajes y más, crear estrategias a partir de utilizar la operación del porcentaje. Entonces de pronto me pregunto, pues, sí, enseñar técnicas y métodos de investigación, para mí implica varios cursos y para mí va en contra del interés mismo que tiene el alumno, inclusive pues de la esencia de formar diseñadores. Pero sí un pensamiento reflexivo, por supuesto que sí, y el aspecto fundamental es que la competencia fundamental debe de ser traducir información de manera formal y sistemática. Por eso esta competencia, diría yo, se torna muy viable, ¿no? Y ya luego, bueno, también yo puedo ya un poco más aterrizar en que depende el perfil
del alumno que estudia diseño depende de la carrera de diseño, depende de la naturaleza misma del diseño, porque pues claro, yo que doy una materia eh, común para 4 licenciaturas, pues veo diferencias muy claras, diferencias en el mismo perfil formativo y en el mismo perfil de interés del alumno. Pero, por ejemplo, dependiendo del programa, pues las competencias fundamentales, creo yo, a partir del razonamiento anterior, pues sí debe ser definitivamente el pensamiento crítico en el sentido de, pues, yo tengo una colección, yo tengo información, bueno, pues yo tengo que tomar decisiones que me lleven a una propuesta creativa. Por eso el pensamiento crítico lo debemos entender pues no en el sentido rígido o estricto de la crítica, ¿no? De todo está mal, sino inclusive de esto puede mejorar en el sentido positivo. Yo creo que también la competencia fundamental, dependiendo, claro, con mayor o menor medida, es que un alumno sepa reconocer necesidades, sepa detectar un problema, sepa detectar oportunidades del mismo entorno. Y creo yo porque el diseño es una disciplina práctica, ¿no? Que se materializa pues en el sector real, en la vida misma. Entonces, pues claro, si un alumno no es capaz de decir se requiere un cambio se puede proponer, se puede mejorar tal cosa, pues pues no creo que pueda ser una solución, pues que sí tenga un impacto positivo. Y por supuesto, por ejemplo, en el ámbito del diseño gráfico, pues la competencia fundamental, pues es la de proponer estrategias de comunicación visual. Y este es un hecho muy fundamental en el ámbito del diseño gráfico, porque también resulta sumamente complicado cuando queremos introducir el término investigar de manera multidisciplinaria porque pues te das cuenta de pronto que los perfiles o los fines pueden ser diferentes, ¿no? Pero pues por ejemplo, pues en el ámbito del diseño industrial, pues es fundamental que un alumno tenga la competencia de traducir a objetos bidimensionales, ¿no? En donde ese objeto traduzca, se comunique varias cosas desde aspectos cómodos, desde aspectos estéticos, y así cada ámbito del diseño pues, puede tener su propio fin. En términos del diseño gráfico, pues proponer propuestas estratégicas de comunicación visual, es decir, facilitar la lectura, por ejemplo, puede ser un objeto del por qué investigar en diseño gráfico, ¿no? Incluso también, pues, una competencia es que amplía la cultura visual. Entonces, recordemos que se diseña pues, también mucho a partir de referentes visuales. Por eso creo que la investigación te debe llevar a crear un perfil de alumnos con amplia o adecuada cultura visual, ¿de acuerdo? Y sí, definitivamente el trabajo disciplinario como un aspecto sobre todo ideal, ¿no? Que es difícil el trabajo interdisciplinario, pero creo que no se debe desistir y sí se debe ver como un reto inclusive también la gestión de proyectos, es decir, pues sí, resulta muy interesante, por ejemplo, cuando tú generas propuestas de diseño que tú consideras viables, pero que en términos de la misma naturaleza del diseño solo quedan hasta ahí, porque porque ese es pues, el ámbito propio del diseño. ¿Qué pasa más allá de diseñar? Pues creo que también ya el mismo contexto te implica un poco más ir más allá de tengo una propuesta, ¿no? Hay que gestionarla y es otro hecho fundamental. Sin embargo, bueno, yo regreso un poco a lo que decía, pues también hay que entender que formar diseñadores te implica tomar decisiones en torno a crear contenidos
que tienen restricciones tanto institucionales como de contexto. ¿Va? Entonces, pues creo que es eso, y creo que si ya partimos de todos estos elementos, pues sí se puede ir aterrizando un poco a un hecho fundamental que delimita, por ejemplo, en un perfil de un alumno, ¿no? Que puede ser que a través de procesos formales y sistemáticos, el alumno con el uso de la exploración, de la colección, de la observación, pueda plantear problemas, problemas con un impacto positivo, que sea capaz de entender contextos, no, inclusive de otras disciplinas, porque la misma evidencia real pues nos lleva a entender que no solo el diseñador, sino la gran mayoría de las disciplinas en el ámbito de la profesión, pues no trabajan de manera autónoma o independiente. O sea, un diseñador sobre todo necesita estar trabajando con otros profesionistas, y por eso, pues claro, el trabajo con otras disciplinas y la comprensión del lenguaje de otras disciplinas, pues resulta relevante, ¿no? Y podemos ir más allá, dependiendo del perfil, pues analizar los distintos procesos productivos, el cómo se producen las cosas, el cómo se realizan, pues es importante, pues, para generar propuestas, insisto, viables con un costo de oportunidad lo más bajo posible. Y bueno, pues a partir de ahí hay otros aspectos como el trabajo colaborativo, la toma de decisiones, en fin, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de aquí, si quieren, ya luego platicamos. Yo quiero aterrizar ya más en un caso concreto en el que yo he tenido experiencia, que es en el de impartir un seminario de investigación en diseño gráfico, sobre todo, ¿no? Y ahí, bueno, pues ahí el aspecto fundamental es que el diseñador debe ser capaz de traducir información en propuestas creativas, un traductor de información pues que lo presente las cosas de manera más fácil y tal. Y aquí, un poco para ir concluyendo mi presentación, yo les quiero presentar pues unos resultados que en el ámbito de un seminario de investigación para diseñadores gráficos, ¿de acuerdo? Se lograron, ¿no? Es decir, el, son infografías que de alguna manera te muestran el logro de varias competencias de un alumno de diseño gráfico. Es decir, cómo a través de un proceso educativo que dota de elementos técnicos en torno a la investigación, a la indagación de un problema, un alumno puede lograr traducirlo en una infografía factible, viable y fácil para el lector. Y esto tiene un poco su comprensión. Por ejemplo, yo recuerdo que alguna vez trabajamos con científicos de la UNAM, y su necesidad era, pues sí, yo hago investigación, creo ciencia, pero no sé cómo comunicarla, no sé cómo hacer que la gente lo entienda de una manera accesible. Bueno, pues ahí te das cuenta que a partir de esa necesidad, de ese problema, pues el diseñador puede dar una respuesta a través de una estrategia creativa mediante infografías. Infografías que él mismo puede ir logrando y que pueden servir para muchos fines informativos. Y esto te lleva también a que el alumno, pues como tú ves, eh, demuestra pues competencias o habilidades en composición, en el uso de materiales, ¿no? En distintas habilidades. Bueno, pues aquí yo solamente les muestro algunos resultados de cómo los alumnos pueden crear estrategias visuales, pues para comunicar mejor, ¿de acuerdo? Y ya para ir cerrando, pues yo planteo el dilema de diseñar o investigar, ¿no? Entonces, ¿por qué en pregunta diseñar o investigar? ¿Cuál es el fin
¿Formo diseñadores o formo investigadores? O por dónde podemos ir, ¿no? También la pregunta de, ok, ¿el diseño es oficio o es ciencia? ¿Por qué lo planteo así? Pues porque yo he estado en foros y sé que hay posturas que te dicen, bueno, pues es que hay que tratar de que el CONACYT reconozca al diseño como una ciencia. Y yo creo que es un poco ya, pues, una necedad como el tratar, y esto es postura personal, el tratar de encajonar a una disciplina pues en un ámbito más de ciencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, insisto, el diseñador sobre todo debe ser capaz de diseñar, debe demostrar sobre todo oficio con herramientas, sobre todo actualmente formales. Pero un diseñador no es capaz de hacer ciencia ni va a hacer ciencia. Como un diseñador, pues con el debido respeto, tampoco va a poder hacer mercadotecnia. Que conozca, que tenga la experiencia, le puede permitir entender estrategias, pero pues no fue su fin, no es su formación, sobre todo en el ámbito de la licenciatura, ¿de acuerdo? Creo yo, sin embargo, que pues hay otros grados académicos que sí te pueden permitir formarte un poco más como un diseñador de corte más o académico o en donde puedas generar conocimientos, investigar sobre el diseño, por ejemplo, o en un ámbito productivo en donde exista innovación, en un centro de innovación y desarrollo. Pero por otro lado, también considero que no son excluyentes. En definitiva, porque entonces todo mi argumento anterior pues se viene abajo. Eh, es una pregunta un tanto provocativa, pero en definitiva, pues claro que no son excluyentes porque no está demostrado, sobre todo actualmente, quizás hasta antes de la apertura comercial, pues la intuición era lo más importante, ¿no? Eh, pero pues no, definitivamente que en la actualidad no te implica ir más allá, por ello pues no son excluyentes, pero sí tienen sus propias restricciones por la misma naturaleza de ambas disciplinas, ¿no? Sí diseñar con sentido, por eso se debe utilizar pues, sobre todo la investigación, porque sí se debe diseñar con un sentido que pues depende el perfil de tu misma universidad, de tu mismo programa. Puede ser muy técnico, ¿no? Con un sentido técnico o con un sentido más social, pero esos son objetivos, ¿no? Objetivos pues claros que alguien debe tener el diseñar, pero sí diseñar con sentido, pues sobre todo con sentido social, se podría decir, pero bueno, también todas las disciplinas deben tener un sentido social. En términos del diseño, pues la característica es que lo usamos los seres humanos y pues el impacto debe ser lo más positivo que sea posible. También debe tener un sentido de solucionar, de mejorar las cosas, inclusive mejorar la vida de las personas. Y para eso, pues sí te implicaba el uso de criterios más formales y sistemáticos. Por eso no son excluyentes, pero sí entendiendo pues las limitaciones que tiene la formación de un diseñador a nivel licenciatura. También, bueno, pues porque un diseñador transforma información, transforma conceptos a objetos que pueden ser inclusive pues digitales, ¿de acuerdo? Entonces, pues diseñar o investigar yo creo que no son excluyentes, pero sí tienen ciertas limitaciones, ¿no? También, pues, si necesitamos investigar para comprender, pues, el fenómeno, el objeto de estudio, y pues para diseñar creativamente y poder transformar y crear cosas que mejoren la vida de las personas, ¿de acuerdo? Y cierro yo entonces mi presentación, esta reflexión que yo he hecho
sobre investigar la investigación en diseño en el ámbito de una licenciatura, pues ¿cuál sería el fin de formar diseñadores? Sí, y esto pues es una decisión, yo diría, ¿cuál es el fin de formar diseñadores? Pues es una disyuntiva, inclusive, porque pues, me he puesto a analizar varios planes de estudio y yo he visto que hay ya algunos perfiles con corte más ingenieril, ¿de acuerdo? Claro, y entonces veo yo los contenidos y digo, pues sí, ya hay matemáticas, ya hay programación, ya hay material. Entonces, por supuesto, ¿cuál es el fin? Pues, el fin es una decisión que depende de la naturaleza de la institución, de la naturaleza del programa mismo, pero pues en este sentido pues, se debe partir de plantear el fin de formar un diseñador de qué tipo, pero sin importar finalmente este fin, sobre todo debe saber diseñar, ¿de acuerdo? En términos de si formo diseñadores, si formo investigadores, yo sí soy muy contundente y te diría, en el ámbito de licenciatura, pues el fin es formar diseñadores y si tú quieres formar más perfiles investigadores, pues tienes espacios más especializados, pues que en teoría deben ser los posgrados, deben ser los doctorados, en donde pues sí deben ser pues perfiles con contenidos muy estrictos, muy enfocados hacia técnicas y herramientas diversas. Y bueno, pues yo concluyo con la pregunta de pues, por qué investigar y pues hilo toda mi charla con el hecho de que por qué se debe investigar en diseño, pues porque el diseño traduce información y conceptos a objetos con una implicación social. Y en ese sentido debe quedar pues, muy claro que el impacto debe ser lo más positivo posible, ¿no? Con un costo de oportunidad menor y esto te lo permite pues, a partir de procesos formales. ¿De acuerdo? Sería con lo que yo concluyo y pues estoy aquí listo por si quieren compartir, si quieren que dialoguemos en este sentido. ¿Listo? Entonces, bueno, yo dejo de compartir mi presentación y pues Laura, muy a la orden, lo que tú dispongas. Muchísimas gracias, Víctor, por esta conferencia tan enriquecedora y sobre todo que nos invita justamente a pensar en ese papel que tiene la investigación en la formación de diseñadores, de diseñadoras que ciertamente deben estar comprometidos con su contexto, pero como también lo mencionas, pues que sean capaces de observar críticamente, de proponer con este fundamento y de diseñar con sentido. Y todo este listado que nos compartías de habilidades de investigación, pues que no se quede o que no sea como ese valor agregado, sino una parte esencial del proceso creativo, académico y profesional de todos los diseñadores. A continuación vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas o comentarios del público. Vamos a dar un momentito en lo que nos van llegando, ya sea sus preguntas por escrito en el chat o en el espacio de preguntas y respuestas, o bien si alguien desea hacer sus comentarios de viva voz, nada más levántenme su manita y les vamos habilitando micrófonos y cámaras. Sí, Y en tanto, Laura, yo sí te diría que yo, sí. yo conozco programas que ya están trabajando en este sentido, ¿no? Ujú. Han hecho intentos, quizás hay programas que estén explorando, ¿no? El trabajar en esto, en lograr estas competencias. Y bueno, yo creo que ese intento es sumamente valioso e importante. Yo creo que es a través pero apenas son como incipientes, porque
porque pues claro, no se logra de la noche a la mañana, pero yo creo que poco a poco se va a tener evidencia que va a poder permitir pues depurar mucho, ¿no? Las mismas competencias quizás. Así es. Muchas gracias, Víctor. Creo que es justamente el ir fortaleciendo estas habilidades y que poco a poco se vuelvan parte fundamental. Y nos dice por acá en el chat de la reunión Antonio Cruz, nos pregunta, estoy intentando escribir un artículo de divulgación con un enfoque académico y creativo precisamente, y me he encontrado con que al investigar empiezo a abrir muchas puertas. Su pregunta es, ¿cómo evitar perderme en el proceso y saber hasta dónde investigar sin sentir que me falta algo? ¿Qué estrategias recomienda para no diluir el enfoque? Bueno, no sé qué esté estudiando Antonio ni cuál sea su investigación, pero me Ujú. recuerda a mis primeros intentos por escribir, ¿no? Por investigar. Me recuerda a mis primeros intentos por hacer una tesis, ¿no? Por hacer una tesis en donde de pronto me perdía y escribía y rompía y no sabía. Y bueno, pues yo puedo decir que es la misma práctica, la misma experiencia la que nos va a ir permitiendo un poco tener más paciencia en esto, pero pues primero, un poco de paciencia y segundo, pues yo creo que varias personas que están aquí sí pueden compartir su experiencia, pero yo creo que para no perdernos es muy importante tener sobre todo muy claro qué queremos, preguntarnos y solo hacer una pregunta. Pasa que es como cuando hacemos un plan estratégico, ponemos muchos objetivos, ¿no? Y de pronto pues, tú te das cuenta que no puedes lograr todos. A veces con un solo objetivo tienes, ¿no? Con una sola pregunta tienes para, pues, para ir lo más profundo que puedas. Y bueno, depende qué quiera escribir, qué quiera investigar, porque pues sí, una tesis doctoral pues te implica un estado del arte, ¿no? Y entonces pues ahí es investigar todo el estado del arte, pero sí delimitar muy bien tu problema. Y ese problema debe estar muy claro, debe ser, debe ser medible sobre todo y que sea solo un problema, solo un objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, plantearte un objetivo eh, y sobre ese, pues, te ayuda mucho la herramienta creativa, sobre todo el desglosar ese problema en cómo lo puedes abordar, ¿no? En qué capítulos o qué apartados puedes ir logrando, pero hasta dónde, pues depende de la profundidad que se quiera lograr. O sea, de pronto las mismas tesis doctorales, yo me acuerdo que estudié mi doctorado con españoles y las tesis eran de 1,000, 2,000 hojas y no era suficiente, ¿no? Entonces, pues ponerse un límite, ponerse un objetivo muy concreto, tener una pregunta muy clara y pues en la profundidad depende el fin, ¿no? Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias a Antonio por su participación. Déjenme nada más revisar, pero creo que ya no tenemos más preguntas. Creo que no. Entonces, bueno, para ir cerrando este espacio, me gustaría ceder la palabra al maestro José Ángel Chavarría, quien estará realizando esta entrega simbólica de la constancia de participación a nuestro conferencista. Adelante, maestro José Ángel. Muchas gracias. Gracias, Víctor, nuevamente por tu participación y tus aportes. Nos quedamos aquí con una tarea bien importante para poder sensibilizar a nuestros chicos sobre la importancia de la investigación. Tiene que ir poco a poco instalándose como
una parte necesaria del proceso de diseño también es lo que nosotros pensamos, pero bueno, continuaremos caminando para allá. Gracias. Bien, me voy a permitir leer la constancia que entregamos al doctor Víctor Guijosa. La Facultad de Diseño otorga la presente constancia al doctor Víctor Guijosa Fragoso por su destacada participación como ponente en el quinto Congreso Interinstitucional de Investigación en Diseño, Ecosistemas Vivos, Innovación Circular y Bienestar Compartido, con la ponencia Desarrollo de Habilidades de Investigación en Alumnos de Diseño. Agradecemos su valiosa contribución. Muchas gracias, José Ángel, y de nuevo aprecio la oportunidad y el espacio que me han abierto. Gracias. No, pues los agradecidos seguimos siendo nosotros y mantengamos el canal de comunicación abierto para pues seguir construyendo juntos. Tenlo Mil por gracias. seguro. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos en unos minutitos en nuestra última conferencia de esta edición. Pues muchas gracias, yo me despido. Gracias. Gracias. Hasta luego.